Hola Oscar, quiero contarte una crónica. Mira, esto me pasó cuando yo era muy chamaco, tenía como 8 o 9 años. Y a esa edad pues era como cualquier niño. Jugaba con la pelota, con mis amigos y pues era yo muy inocente. Era una época muy bonita, creo que es una de las mejores del ser humano. Pero no falta quien te cuente historias de terror y a esa edad y con esa inocencia, pues digamos que sí te las llegas a creer, ¿no? Recuerdo historias de La Llorona, del Charro Negro, de los nahuales, de fantasmas, del coco, pero hubo una que me causó mucha curiosidad y era la del diablo del ropero. Según decían mis amigos que el diablo se aparecía después de las 12 de la noche, abría las puertas del ropero y te arañaba, te pegaba o te llevaba con él. Por eso nunca debías de tener un ropero con espejos y que nunca, pero nunca, los espejos deberían de reflejar tu cama cuando durmieras, porque según el diablo por ahí te espiaba y veía cuando estabas dormido y te atacaba. Debías de tener una piedra debajo de tu cama para lanzarla cuando se apareciera y así se asustaría y ya no te haría nada. Le conté a mi mamá y se rió, hasta recuerdo que me dijo, ajá, ¿y si las puertas del ropero tienen llave? ¿Cómo va a salir el diablo por ahí? No sé, le dije, solo se reía de mí. Pasaron como 2 años y nos tuvimos que cambiar de casa. La casa en la que llegamos era un poco más grande. Ahí ya tenía 3 recámaras, en una mis papás, en la otra mis hermanas y mi hermano y yo en la otra. Estábamos muy contentos con la casa. Luego de algunos días, mis papás notaron que la luz bajaba de voltaje porque como que se iba y regresaba, pero mi papá decía que eran los fusibles y se los cambiaba cada rato. Fuera de eso, no había otra cosa. Hasta que un día, o más bien una noche, me desperté por un ruido que había en la casa, más bien en mi recámara. Mi hermano era más chico que yo y dormía plácidamente y por más que le hablaba no me respondía. Así que me levanté, traté de verificar de dónde venían los ruidos y me doy cuenta que venían del ropero. Con mucho miedo abrí las puertas y nada, todo estaba bien. Recuerdo que quise salir de la recámara y decirle a mis papás, pero me iban a regañar por despertarlos tan tarde. Mejor me quedé ahí sentado en mi cama por si se escuchaban otra vez los ruidos, pero ya no se escuchó nada. El sueño me ganó y ya no supe nada. Al otro día, estuve esperando que pasara otra vez lo de los ruidos y andaba yo todo espantado, pero nada pasó. Y así, pasó una semana cuando una noche ya dormido, siento que me empiezan a mover muy fuerte. A lo lejos escuchaba mi nombre y cuando por fin pude despertar, al que vi fue a mi hermano. Él estaba moviéndome todo asustado. Me decía sollozando que por favor despertara, que se oían ruidos en el ropero. Me levanté de volada, puse a mi hermano detrás de mí y sí, se oían ruidos que venían de dentro del ropero, como si arañaran. Luego, escuchamos como si alguien hablara, y fue cuando corrimos por el cuarto de mis papás, que más que otra cosa, cansados, se levantaron. Mi mamá me iba regañando que por qué inventaba esas cosas, que hasta mi hermano ya soñaba feo. Entraron al cuarto y lo primero que dijeron, ¿ven? No hay nadie en el cuarto. Les dijimos que era en el ropero. Mi papá en tono de broma dijo, es que se está cambiando, déjelo en paz. Le dijimos que por favor no hablara, que no hiciera ruido, que bien que se escuchaba. Mis papás se voltearon a ver y sonrieron como diciendo, ay, estos niños. Cuando Peri, que se escuchan los rasguños. Te soy sincero, no me dio miedo en ese momento. Me dio gusto que mis papás los oyeran y hasta se espantaran. Bueno, que escuchen ellos los rasguños. Mi mamá dijo que era un ratón. Mi papá que eran cucarachas. Que eso pasaba por tener siempre tirado el cuarto. En eso, que se escucha una voz de dentro del ropero que decía, Jenny, Jenny. así le dicen de cariño a mi mamá. Mi mamá reaccionó sin saber qué hacer. Mi papá que intentaba abrir el ropero y como lo tenía ya con llave, pues no pudo abrirlo. Que voy por la llave, que se la doy a mi papá y mi mamá dijo que no lo abriera. ¿Cómo? ¿No quieres que lo abra?, replicó mi papá. No,
no lo hagas. ¿Qué tal si es un fantasma y abres y sale un fantasma? ¿Cómo crees?, dijo mi papá. Pues que lo abre, Peri. Y así, cuando lo estaba abriendo, con mucha fuerza que la avienta en las puertas del ropero, una especie de vientecillo salió de dentro y se escuchó un grito desgarrador. Mi papá solo se limpiaba la cara de mi mamá de volada, que nos saca del cuarto y que nos vamos al suyo. Por fortuna mis hermanas ni enteradas, pero todos nosotros sí estábamos bien espantados. Nos preguntaron qué había sido eso, que si ya lo habíamos escuchado y cosas así. Les conté todo y me dijeron que por qué no les había dicho nada, y les dije pues porque no me iban a creer. Se disculparon conmigo y con mi hermano y pues nos quedamos a dormir ahí en el cuarto de mis papás. Al otro día mi papá amaneció con unas chinguiñotas que, pa' qué te cuento, tuvo que ir al doctor de la infección que le dio en los ojos, y mi mamá estuvo consiguiendo a una santera o una bruja y consiguió a una señora que se dedica a leer cartas de energía. Llegó por la tarde a la casa y le platicamos todo. Subió a ver qué había. Ella palmaba o sentía energías, pero decía que no había nada, que no sentía ninguna presencia. Dijo que regresaría el otro día para hacer bien una limpia. Esa noche dormimos con mis papás, mis hermanas y nosotros. Teníamos las luces prendidas, ¿no? Aún teníamos un poco, mejor dicho, mucho miedo de que se volvieran a escuchar ruidos o gritos o aparecer algo, no sé. Pero ya nada se escuchó ni se vio. Temprano me platica mi mamá, porque yo fui a la escuela. Llegó la señora para hacer la limpia en la casa y checar si había algo extraño, y dijo que no sentía nada. Dejó algunas cosas para protegernos, un agua preparada que había que regar por las noches, y según esta señora, en la casa habitaba un espíritu que efectivamente fue en el ropero donde se alojó, y al abrirlo lo dejamos libre. Así que lo que hizo este ser se fue, pero que por las dudas deberíamos de deshacernos del ropero y quitar espejos de los demás. Mis papás hicieron caso y pues sacaron el ropero, y ya en la calle alguna persona se los llevó. Los espejos de ropero de mis hermanas y el de mis papás también los quitaron. Nunca más volvimos a tener una experiencia así, solo que mis papás nos platican que una noche volvieron a escuchar que los llamaban por su nombre, que la voz era como pálida, como de alguien que apenas podía hablar, y hasta ahí, no pasó a más. Yo ahora soy padre de familia, y siempre que mis hijos me dicen algo, por más extraño que sea, les hago caso y les creo. Sé que hay algo muy raro que no comprendemos. No sé si en otro plano o dimensión, o tal vez cohabita con nosotros, pero de que hay algo que escapa a nuestra comprensión, lo hay. Por eso, papás, cuando sus hijos les digan algo, háganles caso. Puede que sí les sucedan cosas extrañas, muy extrañas. Gracias, Peri, por leer mi historia. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la crónica. Y mira, no sé a cuántos de nosotros nos ha llegado a pasar algo similar. Mucha gente cree que los roperos o armarios pueden llegar a ser una puerta con otra dimensión, y más si estos tienen espejos. Los relatos son muchos, Estos hablan desde ruidos que se logran percibir hasta seres que dicen haberlos visto tras pasar por los espejos. En serio, que es muy denso todo esto. ¿Te ha pasado algo así? ¿Tienes alguna experiencia de este tipo? Me encantaría que me escribieras y platicaras qué experiencias paranormales has tenido. Te dejo el correo, aquí está. Es crónicasconoscar@gmail.com. crónicasconoscar@gmail.com. En nuestra siguiente crónica habla de uno de los lugares que más experiencias paranormales se puede llegar a tener después de los hospitales. ¿Ya sabes cuáles son? Ok, pues entonces vamos a escuchar nuestra siguiente crónica. Crónicas con Oscar Guarneros. La otra vez escuché, Peri, que te solicitaban una crónica de una necropsia. Bueno, pues no es de esas, pero sí te puedo contar algunas historias de cuando trabajé en una funeraria allá en Guadalajara. En una ocasión que nos mandaron por un señor que había sido atropellado, nos tocaba arreglar el cuerpo para que pudiese estar presente en su funeral,
Antes quiero decirte algo, no sé si has escuchado que a los muertitos, antes de vestirlos, tienes que hablarle. Tienes que hablarle a la mayoría, por más loco que se escucha. Si no haces esto, es casi imposible que puedas hacer algo por el rigor mortis que presentan. Así que créelo o no, pues tienes que hablarles. Pues a este señor, por más de que le hablábamos, nomás no podíamos vestirlo. Mi compañero, con algo más de tiempo que yo, pidió hablar con los familiares. No quería lastimar el cuerpo del señor. Se le hacía una falta de respeto hacer algo muy a la fuerza. Así que fue. Y como te digo, pidió platicar con los familiares. Les puso al tanto de lo que pasaba. Y pues ellos, lógicamente, con su dolor no podían creerlo. Les dijo que necesitaba que estuviese alguien presente con el señor, que hubiese tenido alguna conexión fuerte. Sus hijos, que eran 2, pues decían que no tenían una buena comunicación y por lógica pues no le dirían de eso a su mamá. La impresionaría mucho. Ellos estaban con la negativa y con dolor y también con incredulidad. Vete a saber, Peri. Pero le dijeron a mi compañero que su papá tenía como mascota un gato, que era su adoración. Pues mi compañero les pidió que la trajeran. De mala gana lo llevaron. Nomás entrar el gato empezó a maullar con un dolor, Peri. Triste, muy triste. Se abalanzó luego a donde estábamos y se fue con este señor. Le dio de vueltas, el gatito se restregaba y maullaba. Todos estábamos pendientes de lo que hacía el gato cuando uno de sus hijos casi gritó. Sonrió. Mi papá sonrió. Peri, me acuerdo perfectamente del rostro del señor. Y para nada tenía una sonrisa antes de que entrara el gatito. Pues créelo o no, el señor de verdad sí presentaba una sonrisa. De ahí nos dejó ya hacer un poco mejor nuestro trabajo. En otra ocasión, fuimos también por una persona, igual un señor, según nos cuentan, estuvo un buen tiempo en agonía hasta que no resistió más y se fue. Según dicen, no podía morir porque estaba esperando a una de sus hijas que vivía en otro lugar, pero la chava ya no pudo llegar a tiempo. Así que después de todo el trámite nos las llevamos para prepararlo y cuando lo llevamos ya a la sala para que lo velaran, se apareció la familia y entre ellos estaba la chica que te mencioné. Dejamos el ataúd y nomás escuchó en la sala la voz de esta chava. Vi clarito cómo el señor derramó una lágrima y se escuchó un suspiro. Era como si todo este tiempo estuviese esperando que llegara su hija para poder partir. En otra ocasión que me tocó llevar a una señora a la sala para que la velaran, vamos llegando y me dice uno de mis compañeros, mira, es la señora que llevamos. Ahí está. Y sí, en medio del pasillo donde íbamos estaba una señora toda vestida de blanco. Nos vio, sonrió y traspasó la pared. Era como si estuviese esperando que llegáramos con su cuerpo. No sé por qué pasó esto. No sé si algunas personas son conscientes de que ya partieron y solo esperan el momento preciso para irse. Sé que nadie está preparado para partir, pero hay quienes les cuesta más trabajo irse. Según lo que yo creo, es que cuando se aferran a algo o a alguien se quedan atrapados en este mundo y es cuando andan pensando y andan vagando y andan lógicamente por ahí. Vemos fantasmas, puede ser que sean ellos. Espero te haya gustado estas historias y me gustaría escucharlas también por internet. Ojalá y pues grabes más, mi Peri. Saludos a ti y a todo el auditorio y a toda la gente que siempre está pendiente de las crónicas. Uf, qué historias, qué experiencias. Qué fuerte. Algo que dices, no, nadie está preparado para morir, pero ¿por qué sucede esto? Muy interesante. La energía que se desprende en estos lugares, en las funerarias, en los velatorios, ha de ser impresionante, ¿no? Y sí existen muchos relatos de mucha gente que precisamente es como si esa persona estuviese esperando que llegase su cuerpo también para poderse despedir de él. Son tantas cosas, tantas historias. Las experiencias son múltiples. Vamos a nuestra siguiente crónica. Crónicas
con Oscar Guarneros. Siempre es un gusto recibir historias donde hablen de avistamientos de ovnis, ahora llamados UAPs. Pero en este caso, la cantidad de estos avistamientos son enormes, desde muchísimo tiempo, ¿no? Desde el siglo pasado tenemos avistamientos, desde que Kenneth Arnold avistara estos discos allá en lo que viene siendo el monte Rainier, si no me equivoco, allá en Washington. Pues son múltiples los avistamientos que ha habido, y los testigos, de igual manera, muchos que hay. Hay quienes llegan a ver los típicos platillos voladores, hay quienes llegan a ver otro tipo de naves, hay quienes también solamente ven luces más grandes o fenómenos muchísimo más extraños, por así decirlo, ¿no? Pero antes de irme a la siguiente crónica, quiero contarte algo de un amigo, un mentor mío, que la verdad me enseñó mucho en el tema de la locución y mucho de lo que viene siendo el fenómeno ovni. ¿Por qué? Porque me cuenta una experiencia muy fuerte que tuvo, muy interesante. ¿Cuál es esta experiencia? Bueno, él me cuenta que cuando tenía unos 9 años, creo que sí, 9 años, si no mal recuerdo, iba acompañado de su mamá. Esto fue como en 1978-79. Él comenta que iba allá por la calle de la 2 Oriente, la 5 de Mayo, y la 2 Oriente y 2 Poniente. Aquí en Puebla, aquí para la mayor ubicación, aquí en Puebla es donde está el Woolworth, ahí está la 2 Poniente, pasando la 5 de Mayo es la 2 Oriente. Bueno, él me comenta que era ya tarde, casi noche, y de pronto la gente empieza a voltear hacia la 2 Oriente. Empieza a voltear y empieza a señalar algo. La gente empieza a ver qué sucede. Dice, no me lo vas a creer. Ahí entre los edificios que había, se ve cómo va saliendo una nave. Tan cerca estaba de nosotros, de la gente, del suelo de los edificios. Estaba tan cerca que yo pude lograr ver algo. Y ese algo que vi eran unas personitas, eran unos marcianitos, me decía, pequeños. Estaba la nave, el ventanal, y dentro de la nave, por el ventanal, se podía ver estos seres. Yo tengo bien grabada la forma de la cabeza y sí, son como de pera invertida. Todos estaban espantados. Llegó un punto en el cual todo quedó en silencio. La nave se va, la gente se queda como en pausa y sigue caminando. Se va. No recuerdo que hubiese algún tipo de comentario de lo que vieron, de qué pasó, de quiénes estaban. O sea, nada. Bueno, pasaron los años y él estaba trabajando en, si no me recuerdo, en la frecuencia 91.7. Hace años, aquí en Puebla, la estación se llamaba Estéreo Amistad y tenía un programa que era 25, donde me cuenta que conoció a una persona, uno de los invitados, le dice, tengo una experiencia ufológica impresionante. Y él le pregunta, ¿qué tipo de experiencia? El invitado empieza a platicarle. Dice, mira, hace muchos años estaba yo allá por la 5 de Mayo y la 2 Oriente. Entonces mi amigo se queda pasmado. Dice, ¿tú también lo viste? El invitado le pregunta, ¿ver qué? ¿Viste tú también la nave? Sí. Y entonces mi amigo le dice, es que yo estaba ahí. Y lo que me platica él, dice, es algo muy curioso. ¿Cuántas personas se pueden encontrar en el mundo que lleguen a coincidir después de tantos años que estaban en el mismo lugar, que presenciaron este tipo de fenómeno y que vieron a esta nave? No solamente la nave, sino que él coincide conmigo, dice mi amigo. Coincide conmigo en que estábamos allá por la 5 de Mayo, cerca del Woolworth,
En la 2 Oriente vimos la nave, vimos que tiene un gran ventanal, vimos a 2 marcianitos, a 2 alienígenas ahí que se estaban asomando, que nos estaban viendo, y que después la nave se va, todo se queda como en pausa, se queda en silencio, y después todos seguimos nuestro camino. Coincidimos este invitado con su experiencia y yo. Los dos estábamos en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y tuvimos la misma experiencia. Algo realmente impresionante en este caso. No sé tú qué pienses, pero así como este tipo de situaciones, este tipo de experiencias, hay muchas respecto al fenómeno ovni. Hay cantidad de experiencias, de crónicas, que están esperando también salir a la luz. Vamos con la crónica. Hola Peri, buenas noches. Antes que otra cosa, quiero decirte que me encantan las crónicas. Espero subas más. Muchas gracias. Bueno, mi historia es bien curiosa. Una vez fui a Tepoztlán, no sé si conozcas, pero la vez que fui estaba bien bonito. Puedes comer, quedarte ahí en algún hotelito, que son muy rústicos y acogedores, visitas el cerro, te das tus limpias con los chamanes, y pues si tienes un poco de suerte, ves algún ovni, que es la razón por la que va mucha gente. Ya era la 4ª vez que iba y aún no lograba ver nada, a pesar de que me quedaba a dormir en algún hotel con vista al cerro del Teposteco. Me quedaba hasta tarde, pero no veía nada. En aquella ocasión que por fin logré ver algo, fue muy extraño. Estaba en el balcón de la habitación con mi silla, mis binoculares, mirando hacia las estrellas y el cerro, y eran ya un poco pasadas las 2 de la mañana. Ya estaba recogiendo mis cosas para irme a dormir, cuando veo un destello brillante. Pero el destello era más bien una luz grande. No sé si me explico, pero era como si fuese un huevo estrellado. La luz era más fuerte al centro, como si fuese una bola de color azul, y alrededor había otra luz más tenue, pero como si tuviese unos rayos alrededor, igual de color azul. Se veía impresionante. Tomé mi celular para grabar, pero pues la neta fue muy rápido todo esto. De pronto, aún estaba yo afuera, y cuando menos me lo esperaba, vi 2 flashazos de color azul, igualito como cuando vi la luz grande por primera vez, solo que esta ocasión vi 2 luces pequeñas en color blanco que salían de la luz azul. Se quedaron estáticas y se fueron. No, hombre, estaba yo que no cabía de gusto tantas veces haber ido durante tanto tiempo, pues esta vez me tocó ver algo por fin. Pero eso no es todo. Aquí no sé cómo decirlo, no sé si soñé o realmente me pasó. Te digo esto porque quiero ser lo más sincero. Resulta que después de todo esto que vi, pues al poco rato me fui a dormir, ya pasaban las 3 de la mañana, y estaba yo según durmiendo, y de pronto veo de reojo como por la ventana se asoma una fuerte luz, como si me pusieran de esos reflectores potentes. Me levanto de volada para el momento de estar de pie, me quedo inmóvil, no puedo moverme. La luz afuera de mi cuarto seguía igual y yo sentía cómo me estaban inspeccionando. Y luego, así como vino la luz, se esfumó. Ya no supe de mí hasta por la mañana que amanecí acostado a los pies de la cama. ¿Cómo quedé ahí? No lo sé. No estaba yo tomado ni nada, pero tampoco me caí de la cama. Y digo esto porque también pasó por mi mente y pues me revisé y no tenía ningún golpe o algo que indicara que me caí. Te repito, no sé si lo soñé o realmente me pasó lo de la luz que entró por mi cuarto. Pero lo que sí sucedió fue aquellas luces que vi primero en el cielo. Casi estoy seguro que eran como portales, que por ahí entraron las naves y que eran las pequeñas luces que también vi. Estoy seguro que esto es más frecuente de lo que parece, solo que no nos damos cuenta de cuando entran por los portales o en dónde o a qué hora se abren. Esa es mi historia. Espero te haya agradado, Peri. Saludos, buena noche a toda la gente de Crónicas. En Tepoztlán, es cierto, ha habido una serie de fenómenos impresionantes allá mismo.
De verdad que es un lugar genial, maravilloso. Y sí, mucha gente se aloja principalmente en aquellos hoteles que tienen vista al Cerro del Teposteco. Si pueden llegar a ver a algún visitante extraño, algún ovni, ¿no? En este caso, hay quienes dicen también haber visto a las típicas brujas que vuelan en el Cerro del Teposteco, las luces, en ese caso las bolas de fuego que también hay en el Teposteco, y es la cantidad impresionante de cosas que suceden por allá. Hay quienes relatan haber visto duendes, hadas y demás seres. Y lo impresionante de tu historia es lo que pasó también al final, el hecho de que, no sé si lo hayas soñado, fue algo muy extraño, impresionante. Y puede llegar a ser, si aquí en Crónicas hemos tenido cantidad de relatos que hablan de la gente oscura, de esta gente que solamente te ve, creo que debe haber otro tipo de seres con otro tipo de tecnología que efectivamente te pueden llegar a analizar de una manera, digamos, más directa, sin necesidad de algún tipo de abducción. Te analizan, te checan, ¿para qué? Solamente ellos sabrán, si sea por estudio, curiosidad o precaución. No sé, pero lo que sí sé es que me encantaría tenerte de nueva cuenta la próxima entrega, ya lo sabes. Espero que nos recomiendes, espero que le des compartir, que te suscribas y que nos sigas apoyando como hasta ahora lo has hecho y escuchando las crónicas con Oscar Guarneros. Te mando un fuerte abrazo, nuevamente gracias por escucharnos y en la próxima, como siempre, tenemos más y más crónicas. Así que hasta la próxima.